Bienvenido a un nuevo video. No te pierdas esta historia completa llena de emociones profundas. Hoy te contaré la historia de Hotel Transilvania. Y no te preocupes, estaré subiendo la saga completa para que vivas con nosotros cada momento. Quédate hasta el final. En lo más profundo de un bosque lejano, donde los árboles susurraban leyendas antiguas y el viento cargaba con historias que ya nadie recuerda, existía un castillo imponente. No era un castillo cualquiera, allí vivían los monstruos que el mundo humano había decidido temer y olvidar. Pero lo que pocos sabían es que detrás de esos muros no había maldad, solo miedo. Miedo al rechazo, al dolor, a la pérdida. Drácula, el legendario conde, no era el monstruo despiadado de los cuentos. Era un padre. Un padre que había perdido al amor de su vida a manos de un mundo cruel que jamás aceptó lo que era diferente. Marta, su esposa, fue perseguida, quemada viva por seres humanos que jamás intentaron comprender. Desde ese día, el castillo se volvió refugio, fortaleza, prisión. Drácula crió a su pequeña hija Mavis entre esas murallas, entre cuentos de terror sobre el mundo exterior y promesas de protección eterna. No por maldad, sino por miedo. Un miedo tan grande que lo volvió ciego. Los humanos no cambian, le repetía a su hija cada noche. Te harán daño como me lo hicieron a mí. Como se lo hicieron a tu madre. Pero Mavis no era como su padre. Tenía fuego en el corazón y alas en el alma. Soñaba con el mundo más allá del bosque, con cielos abiertos, luces, voces diferentes. Soñaba con algo más que el eco de un castillo lleno de monstruos solitarios. El día de su 118 cumpleaños, Drácula le ofreció un regalo, una salida al mundo humano, falsa, montada, diseñada para enseñarle que allá fuera solo hay odio. Pero lo inesperado sucedió. Jonathan, un humano despistado y curioso, se coló al hotel. El caos fue inmediato, y Drácula, desesperado por no perder el control, disfrazó al chico de monstruo. Lo que comenzó como una molestia, se volvió amenaza. Y luego, algo más. Mavis y Jonathan se conocieron. Se miraron. Y algo cambió. En silencio, sin palabras, sus almas se reconocieron. Se sintió como si toda una vida hubiera conducido a ese momento. Fue un clic, como lo llamaban los monstruos. Un instante en que dos destinos se cruzan y se funden. Pero Drácula, cegado por el temor, no lo vio. Solo vio peligro, traición, ruptura. La tristeza comenzó a tomar forma. Drácula intentó todo para separar a Mavis del humano. Manipuló, mintió, creó un circo de apariencias. Pero nada pudo evitar que Mavis comenzara a despertar. Ella no quería vivir encerrada, no quería seguir el mismo camino de miedo que su padre. Quería amar, explorar, descubrir. Y entonces, la verdad se reveló. Jonathan era humano. Y Mavis, destrozada por la traición, se sintió una vez más prisionera. Pero no de un castillo, sino de una historia que no era suya. Una historia escrita con tinta de miedo y luto. Jonathan se fue voluntariamente, dejando atrás el único lugar donde, por un breve instante, se sintió aceptado. Lo hizo por Mavis. Porque entendió que su presencia dividía más de lo que unía. Pero su partida dejó un vacío que ni los siglos podrían llenar. Drácula, por fin, se quedó solo con su reflejo. Se miró y no vio a un conde. Vio a un padre quebrado. Vio a un hombre que construyó un castillo para proteger y terminó enterrando los sueños de su hija bajo sus propias ruinas. Vio la sombra del mismo odio que una vez mató a su esposa. Pero esta vez, el odio venía de él mismo. Fue entonces cuando entendió la verdad: el amor, cuando es real, no se puede encerrar. No se puede controlar. El amor no es seguro, no es predecible. Es riesgo, es salto al vacío, es entrega total. Y Mavis. Mavis merecía volar, no caminar en círculos dentro de una torre. Drácula decidió hacer lo impensable. Salir al mundo humano.
Enfrentarlo. No como el monstruo que temían, sino como el padre que finalmente había entendido. Junto a sus amigos, cruzó desiertos, ciudades, enfrentó el sol que quemaba su piel inmortal, todo para encontrar a Jonathan y traerlo de vuelta. El momento en que llegó al aeropuerto fue doloroso y hermoso a la vez. Un grito desesperado entre una multitud, una súplica que no pedía perdón, sino una segunda oportunidad. Drácula habló desde el corazón. Por primera vez, dejó caer las máscaras, los miedos, la voz dura. Le habló como padre, como viudo, como alguien que amó tanto que olvidó cómo dejar ir. La llegada al castillo fue silenciosa, sin fuegos artificiales ni grandes discursos. Mavis lo vio, y en sus ojos ya no había rabia. Solo lágrimas. Lágrimas de una niña que por fin entendía que el amor no destruye, transforma. Que su padre, aunque tardó, había dado el paso. El final fue una fiesta. Pero no de celebración superficial. Fue un rito. Una despedida al dolor, un abrazo al cambio. Drácula bailó, cantó, rió, pero detrás de su sonrisa había una herida que jamás cerraría del todo. La ausencia de Marta seguía allí, como un susurro entre las sombras del castillo. Pero también estaba el eco de algo nuevo, esperanza. Hotel Transilvania no volvió a ser el mismo. No porque cambiaron los huéspedes, sino porque cambió el corazón que lo mantenía en pie. Drácula entendió que proteger no es encerrar. Que amar no es imponer. Que los hijos no son extensiones de nuestras heridas, sino puentes hacia lo que no alcanzamos a sanar. Y Mavis, con Jonathan a su lado, empezó una nueva historia. Una historia que no niega el pasado, pero tampoco se queda atrapada en él. Esta historia, aunque contada con lágrimas, nos deja una lección clara: el amor verdadero no teme al cambio, y a veces, los monstruos más grandes no son los que vemos en los cuentos, sino los que viven en nuestros miedos. Gracias por llegar hasta aquí. No te pierdas la próxima historia de esta saga que iré subiendo completa. Te espero en el próximo video.